Señor Dios Todopoderoso regale muchas bendiciones a ustedes en este día. Nos preparamos para dar inicio, dar apertura a nuestra escuela dominical, donde deseamos que el Señor nos esté hablando, nos esté ministrando a través de su alabanza, a través de su palabra, a través de todo lo que vamos a realizar en esta mañana. Y bendecimos al Señor por la oportunidad que tenemos de dar apertura a nuestra escuela dominical. Vamos a estar orando para que el Señor, a través de la alabanza, pues podamos ser bendecidos y a través de ella nosotros podamos glorificar al Señor. Pero también por la exposición de la palabra, Dios nos hable y nos bendiga en una manera maravillosa. Así que antes de orar, yo quiero compartir con ustedes un texto de un salmista que fue uno de los grandes adoradores de su tiempo. Me refiero al Salmo 95, del versículo 6 en adelante, que dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Esa es la palabra que hoy tenemos para nosotros. Y de igual manera, una palabra que nos motiva, que nos invita a que cuando vengamos delante del Señor tengamos la humildad, tengamos la razón por la cual postrarnos delante de Él. Y tenemos que prepararnos para todo esto, en lo que el Señor quiere para nosotros. Así que prepárese, hermano, para disfrutar de esta mañana, de esta escuela dominical, que el Señor tiene para ti una bendición que va a llegar a tu hogar. Créelo en tu corazón que Dios tiene muchas bendiciones para ti. Yo creo en mi corazón que el Señor te va a regalar una bendición especial hoy. Así que desde tu hogar, inclina tu rostro y acompáñame a orar para que Dios traiga bendición a cada uno a través de este servicio. Oremos, hermano. Padre, en estos momentos te exaltamos, te glorificamos. Tu presencia está en medio nuestro. Tú eres un Dios omnipresente que estás en todo lugar. Y en estos momentos, Señor, estás aquí tomando el control de este servicio, pero también estás allá en el hogar ministrando el corazón a tu hermano que ha amanecido triste, cansado. Quita de él toda esta situación y permite que haya gozo, haya alegría y esperanza en ti, para que en esta mañana de igual manera tú estés bendiciendo su familia, estés bendiciendo su vida, y que tu espíritu sea el que dé el gozo y la alegría profundamente en su corazón. Que traiga paz a nivel de la familia, que traiga de igual manera, Señor, una bendición especial, que la alabanza que vamos a entonar bendiga tu nombre, exalte tu nombre, pero que esa alabanza también nos ministre a través de ella, Señor. De igual manera, Señor, oro y clamo por la palabra que va a exponerse hoy, que es una palabra fresca que llegue a nuestros corazones y nos edifique, que sea el alimento espiritual que necesitamos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea el alimento que necesitamos hoy, Padre. Gracias porque podemos acercarnos a ti, porque podemos llegar a ti y podemos orar, podemos clamar y podemos buscar tu rostro. Y es un motivo para glorificarte, para bendecirte, para exaltarte en esta mañana. Que la alabanza y la adoración suba al trono de tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Inmediatamente con nosotros el ministerio de alabanza y adoración del Centro Cristiano Vida Nueva. Amén, hermanos. Señor, queremos declararte, oh Dios, que solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él.
La
Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre, su nombre. Gloria a Dios. Vamos a agradecerle al Señor. Amén. Fidelidad incomparable, grandes cosas a todos por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, es el todo por canciones, grandes cosas a todos por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono clama. ¡Qué grande y bueno es Dios! Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama. ¡Qué grande y bueno es Dios! Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Una vez más, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gloria a Dios. Buenos días, amada iglesia. En esta mañana, antes de dar inicio a la predicación de la palabra, quiero invitarlos a que oremos por un momento. Cierra sus ojos allí donde está y clamemos a Dios por un instante. Amado Padre Dios, en estos momentos, Señor, quiero darte las gracias, Dios bendito, por este día que nos das. Quiero darte las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos una vez más, Señor, de estar congregados a través de estos medios virtuales para celebrar, Dios bendito, este servicio de escuela dominical,
para compartir, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros, Dios bendito. Señor, te damos las gracias porque hasta este momento, Padre Celestial, podemos decir, Dios bendito, de que tú estás y has estado con nosotros, Padre amado. Dios, tú tienes el control de todas las situaciones, tienes el control de todas las cosas, Padre amado. Y solo tú, Dios bendito, sabes, Señor, de todo lo que nos has librado, Padre amado. Y por ello, Dios, quiero darte las gracias, Señor, porque eres tú quien está con nosotros, eres tú quien pelea nuestra batalla, Padre amado. Dios, en estos momentos de crisis, no solamente nacional, sino mundial, Dios bendito, quiero darte las gracias porque tú, Señor, nos has sustentado. Tú, Señor, nos has respaldado en todo, Padre Celestial, y nos has sostenido, Señor mío. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que borres de nuestras vidas toda falta, todo aquello que de una u otra forma nos ha alejado de tu presencia, de tu búsqueda, lo quites de en medio, Padre Celestial, y que nos permitas cada día más acercarnos a ti, acercarnos por medio de tu palabra, por medio de la oración, Padre Celestial, que podamos, Dios mío, entender cada día el propósito que tú tienes en nosotros, Padre Celestial, para que podamos vivir conforme como tú deseas que lo hagamos, Padre. Señor, te pedimos en este instante de tiempo que seas tú tomando esta palabra, Padre Celestial, que nos has de dar, que seas tú abriendo nuestros corazones, disponiendo nuestra mente, Padre amado, para que podamos captar, entender lo que tú quieres mostrarnos, Padre Celestial. Dios, bendícenos y todo aquello, Padre amado, que pueda convertirse en distracción en estos momentos, Padre Celestial, tómalo, córtalo, quítalo de en medio, Padre Celestial, y permítenos, Dios, vivir un momento contigo, entendiendo lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres mostrarnos hoy. Bendito eres tú, Señor. Declaramos, Padre amado, que tuyo es todo poder, toda gloria y toda honra, Dios bendito. Amén, amén y amén. En esta mañana, iglesia, vamos a continuar hablando un poco más acerca de el tema que estamos manejando en este mes de octubre, y es acerca de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios, iglesia, es la expresión y la manifestación de lo que Él es. La palabra de Dios, iglesia, da testimonio de quién es Él, y si yo conozco bien su palabra, entonces puedo creer bien en Dios. La palabra de Dios, iglesia, es la expresión de su corazón, es lo que nos llega a nosotros del pensamiento de Dios, es su sentir, es su poder. La frase, la palabra de Dios, también podría decirse o llamarse la palabra de Jehová, o incluso simplemente la palabra, y se refiere a una diversidad de cosas que podemos encontrar en las Escrituras. Es evidente que se refiere ante todo a cualquier cosa que Dios haya dicho directamente. Eso es la palabra de Dios. Además de hablar de manera directa, también Dios hablaba por medio de los profetas. Normalmente, cuando ellos se dirigían al pueblo de Dios, por lo general iniciaban sus declaraciones diciendo: así dice Jehová, o vino a mí palabra de Jehová, y eso es palabra de Dios. Lo mismo es cierto en cuanto a lo que dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Aun cuando no iniciaban sus comentarios con la frase anterior, lo que hablaron y proclamaron era en efecto la palabra de Dios. Todo lo que habló Jesús fue la palabra de Dios, porque después de todo, Jesús es Dios. Las Escrituras son el registro escrito de lo que han dicho los profetas, los apóstoles y Jesús, y representan la palabra de Dios.
aunque no en igual nivel de autoridad que la Escritura misma, a la proclamación hablada de los predicadores o profetas de la iglesia actual puede llamarse la palabra de Dios siempre y cuando su sermón o mensaje corresponden a la palabra escrita de Dios. Vemos entonces, iglesia, que la palabra de Dios es todo aquello que tiene su raíz en lo que Dios ha dicho directamente, en lo que Dios ha dicho a través de los profetas, en lo que Dios ha dicho a través de sus apóstoles, en lo que Dios dijo a través de su propio Hijo, en lo que Dios reveló e inspiró a los escritores de la Biblia y en lo que los predicadores de hoy en día revelan cuando exponen sus sermones. Quiero invitarlos a que busquen en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escritura, como se emplea en el pasaje que acabamos de leer, se refiere principalmente a los escritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay indicios de que cuando Pablo escribió 2 de Timoteo, ya existían algunos de los escritos del Nuevo Testamento y se consideraban como escritura inspirada y autorizada. En la actualidad, iglesia, la escritura se refiere a los escritos autorizados del Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia. Son el mensaje original de Dios para la humanidad y el único testimonio infalible de la actividad salvadora de Dios para todas las personas. Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra viene de dos vocablos griegos: theos, que significa Dios, y pneo, que significa respirar. La escritura, iglesia, es la propia vida y palabra de Dios. Desde las palabras mismas de los manuscritos originales, la Biblia es absolutamente veraz, digna de confianza e infalible. Eso es cierto no solo cuando trata de la salvación, los valores éticos y la moralidad, sino también en todos los temas que trata, incluso la historia y el cosmos. Jesucristo también enseñó que la Escritura es la palabra inspirada de Dios, incluso en los detalles más significantes. Afirmó que todo lo que dijo la recibió del Padre y es verdadero. Además de eso, se refirió a la revelación que vendría de parte del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Por lo tanto, iglesia, negar la total inspiración de las Sagradas Escrituras es poner a un lado el testimonio fundamental de Jesucristo. Además, limitar o descartar su infalibilidad es menoscabar su autoridad divina. La palabra inspirada de Dios, iglesia, es la expresión de la sabiduría y el carácter de Dios, y por eso puede dar sabiduría y vida espiritual mediante la fe en Cristo. La Biblia es el testimonio verídico e infalible de Dios de su actividad salvadora por la humanidad en Jesucristo. Por eso la Escritura es incomparable, concluida para siempre y de especial obligatoriedad. No hay palabras humanas ni declaraciones de instituciones religiosas que igualen su autoridad. Hemos visto entonces, iglesia, lo que es la palabra de Dios y lo que refleja su inspiración. Pero, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Entonces escucha. 1.
La palabra de Dios tiene poder para limpiar. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo vino a la novia, que es la iglesia, y bastó solo su palabra para hacer lo mismo que hace el agua, limpiarnos. Y tú y yo tenemos el poder de decretar la bendita palabra de Dios para que esto suceda en la vida nuestra y de los que nos rodean. Siempre que tenga que exhortar, hágalo con la palabra que limpia, con la palabra de Dios. La maldad del mundo fue limpiada con agua, pero en la gracia por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La maldad del mundo solamente puede ser limpiada por la bendita palabra de Dios. 2. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Iglesia, si usted cree, si usted declara la palabra, solo bastará con un tiempo, el tiempo en el que Dios lo considere, para que se dé cumplimiento a ella. Si usted decide creer y declarar la palabra de Dios, todo aquello que suene como imposible para el hombre se volverá posible para Dios. 3. La palabra de Dios tiene poder para multiplicar. Vemos que pese a la condición pecadora del hombre, con sus fallas y defectos, aun cuando caiga y o tropiece, tiene la oportunidad de volverse a levantar y de recobrar su posición inicial, donde está llamado a llevar fruto, a aumentar, a crecer, a producir, a retoñar, a dominar, a engrandecer, a ganar, a mantenerse. Y usted y yo, iglesia, tenemos el deber, la obligación de predicar la palabra de Dios. Hay que entender algo importante, y es que sus palabras de hombre no van a cambiar la condición de un familiar, de un vecino, de un jefe, de un gobernante. Solamente el bendito poder de la palabra de Dios es el que va a cambiar, el que va a transformar cuando usted la decrete. 4. La palabra de Dios tiene poder para transformar. El cristiano tiene que tener fe de tal manera que le hable a las circunstancias y a los problemas. La palabra de Dios es su pensamiento expresado. Cuando atesoras ese pensamiento en tu corazón, ya no importa lo que piensa tu mente. Desechas eso y comienzas a pensar alineadamente con lo que Dios tiene en su pensamiento. La palabra de Dios es una columna firme y fuerte en nuestra vida como creyentes. 5. La palabra de Dios pone en acción la gracia, el poder y la revelación por los cuales crecen los creyentes en su fe y en su entrega a Jesucristo. 6. La palabra de Dios tiene el poder de juzgar a los seres humanos. En otras palabras, los que optan por hacer caso omiso a la palabra de Dios, un día la experimentarán como una palabra de condenación. Juan 12, versículo 48 dice: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Entonces, hemos visto, iglesia, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? La palabra de Dios nos sirve para limpiar. La palabra de Dios nos sirve
para dar vida, nos sirve para multiplicar, nos sirve para transformar. La palabra de Dios pone en acción la gracia, el poder de Dios. La palabra de Dios nos ha de juzgar si hacemos caso omiso de ella. Ahora, ¿cómo debemos responder a la palabra de Dios? Antes de ello debemos entender primero lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y segunda de Timoteo, versículos 3, 15 al 16, que ya tuvimos la oportunidad de leer, nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25, nos enseña de que todos somos nacidos de la palabra de Dios. Y segunda de Timoteo nos dice de que debemos instruirnos en la palabra de Dios. Somos exhortados a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Un indicio seguro de crecimiento espiritual es el deseo profundo de alimentarse de la palabra de Dios. Debemos tener cuidado, iglesia, de que no se pierda esa hambre y sed de la palabra de Dios por actitudes equivocadas. Debemos arraigarnos, es decir, agarrarnos de la palabra de Dios, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Como la gente no sabe qué es lo que dice Dios respecto de sus problemas, pide consejo, y si no le gustó lo que le dijeron, busca en otro lado. ¿Tú crees que si tuviéramos atesorada la palabra de Dios aparecerían 10 consejos? ¿Cuántos consejos tiene la palabra de Dios para nuestras vidas en cualquier situación que vivamos? Uno solo. Por tanto, iglesia, como cristiano, tenemos el deber de responder a la palabra de Dios en todas sus formas. ¿Y cuáles son esas formas, iglesia? Escuchen. 1. Oír la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 2. Debemos procurar entender la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. 3. Se debe alabar la palabra de Dios. Salmo capítulo 56, versículos 4 al 10. Dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?
¿Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare? Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. 4. Se debe amar la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 47. Y me refugiaré y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. 5. Se debe aceptar lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. 6. Se debe guardar profundamente en el corazón. Salmo 119, 11. 7. Se debe confiar en la palabra de Dios. Salmo 119, 42. 8. Se debe vivir según la palabra de Dios. Salmo 119, 9. 9. Se debe usar correctamente y predicar fielmente. Y 10. Se debe proclamar el mensaje de la palabra de Dios. 10 formas básicas de cómo debemos responder a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud correcta hacia la palabra de Dios? Quiero invitarlos a que leamos el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 12. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender la palabra. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Hilcias y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedais, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En estos versículos, iglesia, notamos 3 actitudes del pueblo de Dios hacia la palabra. La primera, estaban atentos. La segunda, dedicaron tiempo. Y 3, recibieron con gozo lo que estaban escuchando. Estas 3 características, iglesia, deben estar y permanecer en todo cristiano fiel que desea hacer la voluntad de Dios. Estar atento a la palabra de Dios, dedicar tiempo a la palabra de Dios y recibirla con gozo. Si revisáramos el texto detenidamente, podríamos preguntarnos cuántas personas estaban allí,
La palabra de Dios dice que se reunió todo el pueblo completo. Dice de que ellos estuvieron atentos y que lo hicieron como si fuera un solo hombre. Aunque había mucha gente, iglesia, nada les interrumpió, nada los sacó de concentración, y eso los ayudó a entender la palabra de Dios. Y el estar atento es una actitud, iglesia, que nos ayudará a sacarle mayor provecho a cualquier estudio que estemos recibiendo. ¿Cuánto tiempo estuvieron escuchando la palabra de Dios? Dice que desde el amanecer hasta el mediodía, es decir, que estuvieron cerca de 6 horas atentos a la palabra de Dios. Ahora, ellos no estaban sentados en un auditorio como muchas veces estamos nosotros en la iglesia. Estaban frente a la plaza, es decir, que posiblemente estaban de pies. Fueron 6 horas difíciles porque no había una carpa que los protegiera del sol o quizás de la lluvia, pero sin embargo ese no fue motivo para que ellos perdieran la concentración de lo que se estaba leyendo en las Escrituras. Recibieron con gran gozo lo que la Escritura les estaba diciendo, y al final celebraron lo que habían recibido. ¿Por qué? Porque lo habían creído. Entonces, iglesia, la pregunta que queda en el aire es, y en el aire respecto a que hoy no tendrá respuesta, pero sí respuesta en sus corazones, ¿cuál es la actitud y reacción que tenemos nosotros como cristianos hacia la palabra de Dios? ¿Será que es la actitud de disposición? ¿Será que estamos dedicando el tiempo suficiente a la palabra de Dios? ¿Será que la estamos recibiendo con gozo? Quiero terminar, iglesia, exponiendo lo siguiente. El poder de la palabra de Dios se resume en 5 letras, formando un vocablo y un nombre que es sobre todo nombre: Jesús, el Logo de Dios, por el cual todas las cosas fueron hechas y por él subsisten. 2. Dios mandó con poder a su palabra para darnos poder en su nombre. Mandó con poder a su palabra para darnos libertad. Mandó con poder a su palabra para darnos sabiduría. Mandó con poder a su palabra para darnos sanidad. Mandó con poder a su palabra para transformarnos. Mandó con poder a su palabra para renovarnos. Mandó con poder a su palabra para exaltarnos. Mandó con poder a su palabra para protegernos. Mandó con poder a su palabra para prosperarnos. Mandó con poder a su palabra para cambiarnos. Mandó con poder a su palabra para rescatarnos. Mandó con poder a su palabra para demostrarnos que nos ama. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, te impacta, te ministra, te renueva, te parte el alma en dos. Cuando dejas de ver a Jesús como maestro y lo empiezas a ver como Señor, cuando dejas de ser un espectador más para convertirte en su seguidor de Jesús, es gracias a su palabra. 3. Existe un lugar predestinado para el poder de la palabra de Dios. Ese lugar es tu corazón. Dios quiere que sepas, que recuerdes que Él te quiere bendecir con el poder que viene de su palabra. Después que uno cree y acepta a Cristo como su Salvador y Redentor, recibe la vida eterna y el poder para permanecer en Él. Así como el pámpano tiene vida solo mientras la vida de la vid fluye dentro de él, el creyente tiene la vida de Cristo solo mientras esa vida fluye en su interior a medida que permanece en Cristo. Y una de las condiciones es guardar la palabra de Dios de continuo en la mente y en el corazón para hacer la guía de nuestras acciones. Este es el secreto de la oración contestada. Tanto más cerca vivamos de Cristo, tanto más estarán de acuerdo nuestras oraciones con la naturaleza y la palabra de Él. Dios no quiere, iglesia, que tengamos las dolencias, las enfermedades, la pobreza y los fracasos que el mundo sufre. Dios quiere que pongamos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas para recibir las ricas bendiciones que vienen a los que se atreven a creer. Utilice la palabra de Dios para trazar límites alrededor de su vida
y levantar señales espirituales de advertencia para el enemigo, señales que digan: fuera de aquí. De acuerdo a la palabra de Dios, ya no pertenezco. Mi familia no te pertenece, mi salud no te pertenece, mi dinero no te pertenece, mi ministerio no te pertenece. Pertenezco a un reino diferente. Dios me llamó a ser diferente. Dios quiere que seamos un pueblo santo, separado del mundo y del pecado, para adorar y servir a Él. Debe separarse a fin de estar cerca de Dios, vivir por Él y ser semejante a Él. Eso se logra siguiendo la verdad, que es la palabra viva, Cristo como la revelación de la palabra escrita de Dios. Recuerda, iglesia, la oración fortalece, pero la palabra de Dios edifica. Iglesia, deseo de todo corazón que lo que hoy hemos recibido quede en verdad atesorado en nuestras vidas, y que recordemos, así como lo enseñó el pasaje de Nehemías en el capítulo 8, de versículos del 1 al 12, que debemos estar atentos a la palabra de Dios, que debemos recibir la palabra de Dios, que debemos dedicar tiempo a la palabra de Dios, porque en ella está el propósito de todo lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Amén, amén y amén. Hermanos y hermanas, y cada uno de los que van a estar mirando este video, en esta mañana hemos tenido alabanza, adoración al Señor. También hemos tenido la palabra, la cual también ha edificado nuestros corazones. Y como es costumbre nuestro, abrir un espacio para el clamor y la oración por algunas necesidades a nivel de la comunidad y a nivel general. En esta mañana yo les invito que ustedes me acompañen a orar por la región Caribe. Sucre está dentro de los 8 departamentos que conforman la región Caribe, y quiero que ustedes me acompañen a orar al Señor por los gobernantes, lo que es el alcalde, lo que es el gobernador, y por cada uno de estos departamentos a nivel general, y en especial por el departamento de Sucre, Sincelejo, que es la capital del departamento de Sucre, donde han tenido los gobernantes cerrar barrios enteros porque la epidemia del COVID-19 ha sido muy elevada en esos barrios, y se han venido cerrando esos barrios por esa razón. Y entonces queremos orar al Señor para que en esta etapa de la reapertura en la economía, del comercio, los seres que habitamos en Sincelejo y que cada barrio hace parte, tomemos conciencia que el virus, el COVID-19, no ha desaparecido, sino que está dentro de nosotros, y que ahora con mucha más razón tenemos que cuidarnos, porque la gente no ha tomado conciencia de la situación, y posiblemente pueda haber un mayor repunte en la curva del brote de la pandemia por esta situación que se ha presentado. Así que le invito a todos ustedes que me están escuchando o mirando que oremos por la región Caribe y estos 8 departamentos. Así que oremos. Padre, en estos momentos oramos delante de ti, danos la fortaleza para poder orar y clamar. Orar, Padre, para que tu Espíritu esté tomando cada uno de los departamentos que hacen parte de la región Caribe. En primer lugar, oramos por La Guajira y su departamento, en una manera especial su capital, Riohacha, y que tú bendigas a los gobernantes de ese departamento, y que puedan de igual manera gobernar y regir conforme al beneficio que se le pueda brindar a la gente menos favorecida. También oramos y clamamos por el Cesar y su capital, Valle del Par, que tú estés bendiciendo, Señor, a cada uno de los gobernantes y a cada uno de ellos, para que puedan de esta manera tener la sabiduría, cómo contener, cómo controlar, para que la pandemia no siga extendiéndose, Señor. También oro por Magdalena, su capital, Santa Marta, para que tú estés tomando también los gobernantes, los dirigentes políticos, los cuales están en turno para regir los destinos de ese departamento, y que tú les bendigas a ellos y les guíes de una manera especial, Señor. Oramos, Señor eterno, por Bolívar, con su capital, Cartagena, para que estés tomando, Señor, los controles necesarios para que de esta manera
se pueda llevar el control de esta pandemia y que no siga extendiéndose y creciendo, que hayan las medidas necesarias dentro de la normatividad que hay ahora, estas cosas que necesitamos tener para poder realizar apertura del comercio, pero hay muchas normativas, Señor, que debemos también cumplir. También oramos, Señor, por el Atlántico, con su capital Barranquilla, que tú extiendas tu mano, Señor. Esta es una de las ciudades grandes de nuestra costa caribe, que tú bendigas a los dirigentes y bendigas de igual manera a cada uno, Señor, de los habitantes, de los barrios, de todas las localidades, para que de igual manera tengan conciencia de la gravedad de la pandemia, amado Señor. Padre, en estos momentos voy a orar y clamo por Sucre, en nuestro departamento, Señor, y también oramos por Sincelejo. Mira, Señor, la pandemia como ha tocado fuertemente nuestra capital. Oramos para que tú estés tomando el control a través de los gobernantes del momento, por el gobernador que rige todo el departamento de Sucre, sus respectivos corregimientos. Padre, que tú bendigas a este hombre, le dé la sabiduría y que podamos gobernar y que puedan hacer el gobierno para poder bendecir y de esta manera reabrir el comercio, pero que también pueda haber controles para que la pandemia no se siga extendiendo. Oro por el alcalde de Sincelejo de igual manera, Señor, para que tu presencia esté con aquellos asesores que él tiene y que de esta manera, Señor, podamos tener conciencia a través de los decretos y todo lo demás que pueda emitirse para llevar un control, para que no se siga expandiendo de esa manera acelerada que ha dado en algunos barrios, Señor. Pedimos por el alcalde y guíale tú, Señor. Oramos para que tu espíritu de igual manera le dé la sabiduría necesaria. Mira cómo a diferentes barrios se ha extendido esta pandemia y sobre todo, Señor amado, hay barrios cerrados y oramos para que tú, Dios amado, tome el control. Oro de una manera especial y particular por el barrio donde la comunidad Centro Cristiano está. En este caso, el barrio Las Américas. Oramos, Padre, para que nuestros vecinos y cada uno de los que hacen parte del barrio Las Américas, Señor, tengan conciencia y puedan, Señor, cumplir el protocolo de seguridad. Que ellos al salir a la calle tengan conciencia que en cualquier lado puede haber una persona contaminada y de igual manera ellos tengan responsabilidad personal y que va a beneficiar a su familia. Bendecimos al barrio de Las Américas, Señor, que tu gracia y tu misericordia esté sobre Sincelejo, sobre cada uno de los barrios, y que tú seas el proveedor y el sustentador de aquel necesitado y de aquel trabajador informal y de aquellos que trabajan en diferentes empresas. Padre, oramos por Córdoba y su capital Montería. De igual manera, vecinos de nuestro departamento Sucre, y oramos para que tú extiendas tu mano sobre cada uno de los que hacen parte de este departamento de Córdoba y su capital Montería, Señor, por los gobernantes de ellos, el alcalde, de igual manera el gobernador y todos aquellos que están en este tiempo siendo los legisladores, los gobernadores y los dirigentes políticos que están haciéndolo en este departamento, Señor. Oramos y pedimos para que tú extiendas tu mano. También oro por otro departamento que hace parte de la costa caribe, San Andrés y Providencia, Señor. Es un lugar muy turístico de igual manera, su economía ha estado de igual forma afectada. Pero oramos, Padre, para que de igual manera ellos, los gobernantes, puedan tener la sabiduría tuya, cómo dar reapertura a cada una de las estaciones del comercio, pero que también tengan en cuenta que hay una pandemia, que hay una situación que hay que cuidar. Bendice a estos gobernantes de San Andrés y Providencia, Señor. Oramos para que tu espíritu esté moviéndose en una manera extraordinaria y maravillosa. Que tu presencia y tu paz, Señor, esté sobre cada uno. Oramos para que la iglesia del Señor, donde quiera esté ubicada en diferentes países, en diferentes barrios, en diferentes estados, que tú bendiciendo a la iglesia tuya en cualquier lugar, Señor. Sobre todo a los miembros del Centro Cristiano Vida Nueva que están en diferentes barrios aquí en la ciudad de Sincelejo. Bendícele, Señor, gracias.
Doy gracias a cada uno de los hermanos en diferentes lugares donde se han unido para que en esta oración sea en esta ocasión por la costa Caribe y estos 8 departamentos que hacen parte de esta costa Caribe. Gracias le damos al Señor porque tú participaste en esa oración, en esta ocasión por la región de la costa Caribe. Gracias, Señor, te damos por cada uno de ellos, de los que participaron. Sea bendecido por ti, oh Dios amado. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre la vida de cada uno. Gracias, Señor. Gracias. Amén.